Bueno, entonces vamos a empezar con estos dos conceptos que es elasticidad y plasticidad. Pero para entender estos conceptos, vamos a hacer referencia a nuestro diagramita esfuerzo-deformación. Y seguro a partir de estos vamos a entender más fácil a qué hacemos referencia como un comportamiento elástico y un comportamiento parcialmente elástico. ¿Listo? Entonces, todo parte de que vamos a someter ante cargas externas nuestros elementos estructurales. Entonces, sometemos a la carga, en este caso puede ser nuestro cilindrito, ¿cierto? Tenemos un cilindrito cualquiera. Si el cilindrito lo tensionamos, se carga hasta un punto donde deseemos hacerlo y lo sometemos a descarga. Si ese ciclo de carga y descarga inicial no se lleva hasta este punto E, es decir, donde E es el límite de proporcionalidad, si este valor de esfuerzo, llamémoslo acá esfuerzo 1, no sobrepasa ese límite de proporcionalidad, una vez yo retire la carga y el esfuerzo llegue a cero, lo que vamos a tener es un comportamiento elástico donde mi material no adquiere formación alguna. Es decir, si yo lo estoy tensionando, seguramente producto de esa tensión voy a tener una reducción en su sección transversal, ¿sí? Y en el alargamiento final. Esa longitud final, una vez se retire la carga, vuelve a ser la misma longitud original o inicial. Y en cuanto a mi sección transversal, el diámetro original vuelve a ser el mismo. Perdón, vuelve a ser el mismo, entendiéndose que una vez está sometido a tensión, vamos a tener un diámetro final. Pero si ese nivel de carga P con el que yo estoy sometiendo a esfuerzos, mi elemento estructural, si ese esfuerzo no llega a ser mayor a su límite de proporcionalidad, siempre voy a tener una recuperación del 100% de su forma. ¿Cierto? Cosa diferente, donde ya nuestro ciclo de carga va más allá de ese punto E, supera ese límite de proporcionalidad y llega hasta otro punto, hasta un esfuerzo que llamamos el esfuerzo 2, un esfuerzo el cual es superior a ese límite de proporcionalidad, y una vez descargamos nuestro material, nos damos cuenta que ya no inicia en el punto 00 como lo está haciendo el comportamiento elástico. ¿Qué nos indica esto? Que vamos a tener una deformación, que es esta, que es permanente, y a lo que se denomina deformación unitaria residual. Una deformación que va a continuar en el material así yo retire la carga. A eso es lo que llamamos un comportamiento parcialmente elástico. Fíjense ustedes que no estamos sometiendo a la falla nuestro material. Sin embargo, en este lado, en el lado izquierdo de la presentación, no llevamos más allá de su límite de proporcionalidad al material, pero al lado derecho de la presentación sí. Es decir, la historia de nuestro material se puede llegar a partir en dos a partir de eso que conocemos como el límite de proporcionalidad. Un material que antes de ese punto de esfuerzo siempre va a recuperar su forma original en cuanto a su sección transversal y su longitud inicial. Pero una vez ya, producto de una carga P o F, como quieran llamarla, una fuerza sobre esa área que es superior a ese límite de proporcionalidad, ya mi material no vuelve a ser el mismo. Adquiere deformaciones permanentes, pero tiene una recuperación que llamamos elástica. Es decir, tenemos una deformación total,
producto de esa aplicación de la carga, ¿cierto? Una deformación total. Producto de la aplicación de la carga. Pero existe una deformación que se recupera y esta estará asociada a la zona elástica de mi material. Esa la llamamos recuperación elástica, es una deformación que no es permanente. Por ejemplo, si nosotros sometemos a este cilindrito, cogemos uno acá, un cilindrito, lo sometemos a tensiones. Por poner un ejemplo acá, una vez se tensiona, esa deformación con la carga, acá aquí deformación final, pongamos aquí un valor, es de 10 milímetros. Una vez yo retiro esta carga P, puede ser que mi valor o mi cilindrito no tiene esa misma deformación, se deforma algo, ¿sí? Y su deformación definitiva, pongámoslo así, sea igual a 7 milímetros. Quiere decir que la recuperación elástica para este material fue de 3 milímetros, ¿cierto? Se adquirió permanentemente 3 milímetros, perdón, se adquirió permanentemente 7 milímetros de deformación a nuestro material y de esos 10 milímetros a los cuales se sometió producto de una carga P, se recuperaron 3 y estarán asociados entonces a la zona lineal de mi material. A eso es lo que denominamos como un comportamiento parcialmente elástico, donde no se lleva la falla, pero ya adquiere permanentemente deformaciones que van a alterar entonces su longitud y su sección transversal. Esos son los dos conceptos que nos hacían falta por ver para poder entender el tercer ejemplo de lo que habíamos visto en nuestra semana anterior. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, señor, profe. Listo. Ahora, vamos a ver una relación que fue inventada entonces por un científico francés, el cual evaluó el comportamiento de los materiales a diferentes cargas externas. Es lo que conocemos nosotros como nuestra relación de Poisson. ¿Listo? Entonces, Poisson, o Poisson, como quieras llamarlo, este señor Poisson se encargó, o a él se le atribuye, que se haya definido un valor teórico de esto que estamos viendo acá, que es ni. ¿Listo? Entonces, ni tiene un valor teórico entre 0 a 0.5, que es el valor de la relación de Poisson. ¿Y él qué hizo? Entonces él cogió, por ejemplo, lo que estamos viendo acá y analizó tanto a tensión como a compresión diferentes materiales. Entonces no solamente hizo lo que estamos viendo en B, sino también lo que estamos dibujando aquí en A. Sometió a compresiones y a tensiones el material, ¿cierto? Y analizó, producto de esas tensiones, está la forma original de mi material, antes de someterse a la tensión. Producto de esas tensiones, cuánto era la deformación entre la relación, perdón, entre su deformación de tarea lateral, que es esto que se está reduciendo, si yo hablo de tensiones, esto que se reduce, si yo hablo de tensiones, en sección transversal, ¿cierto? Y si yo someto a compresión, pues lo que va a esperar es que este cilindrito haga algo de esto.
algo similar a lo que estamos viendo ahí. Donde yo analizaré entonces es su aumento de sección transversal y su reducción de la deformación. Aquí yo lo que tengo es un aumento en su deformación. Mi deformación aumenta, es decir, es una deformación positiva porque está aumentando la longitud. Y aquí en compresión yo tengo es una deformación que se reduce, por lo tanto es por nuestra convención de signos, nuestra deformación será negativa. Esto en cuanto a las deformaciones unitarias por carga axial. Ahora veamos las deformaciones unitarias laterales, lo que nos van a dar. Entonces mi deformación lateral la voy a llamar o la voy a diferenciar de mi deformación axial con un prima, ¿cierto? Haciendo referencia a esta nomenclatura que nos está ofreciendo aquí nuestra fórmula. Esta va a ser la deformación lateral que voy a tener producto de mi compresión. Como estoy aumentando su sección transversal, esa deformación va a ser positiva, ¿cierto? En compresión lo que hace es aumentar su sección transversal. Pero ¿qué pasa en la tensión? En la tensión está reduciéndose, se reduce. Entonces mi deformación será negativa. Si yo me doy cuenta, en compresión como en tensión, tengo una deformación prima que es positiva y una deformación axial que será negativa. En compresión, lo que estoy viendo es que mi deformación axial es positiva, pero sin embargo, mi deformación lateral es negativa. Yo lo que estoy viendo aquí entre una y otra es una relación que por multiplicar estos signos siempre me va a dar negativa. Es decir, o aquí arriba tendré o positiva o negativa, dependiendo si tengo compresión, y acá abajo voy a tener negativa en el caso de la deformación por compresión o positiva en el caso de tensiones, ¿cierto? Esto sería entonces compresión y esto sería tensión. Es decir, la relación entre esos signos siempre va a derivar en una división que obtiene un valor negativo. Por esa razón aquí se antepone un signo negativo en nuestra relación de Poisson para definir, para definir, para definir que el valor es un valor positivo, ¿sí? Y que va a relacionar entonces la deformación unitaria lateral y la deformación unitaria axial. Y esos valores estarán siempre entre 0 y 0.5. Si está claro lo que está relacionando Poisson, siempre debe ser, o lo hizo él en función de una barra prismática. Bueno, aquí dice primática, parezco costeño, prismática. Y esta no solo se va a contraer, sino también se puede alargar, producto de la tensión o compresión que estemos aplicando sobre el material. Si está clara la relación de Poisson o lo que nos ofrece Poisson con esta relación. Profe, qué pena, por curiosidad, ¿la barra era algún material específico o técnicamente cualquier material debería comportarse así? Obviamente, pues hablando de los metales, porque un caucho obviamente se tiene que comportar así. Sí, cualquier material va a tener relación de Poisson, ¿sí? Obviamente ahorita les voy a mostrar una tablita que sería como el apéndice de los libros. El valor va a ser distinto, ¿sí? Los valores van a ser distintos, pero podemos decir que Poisson lo que encontró es que por aquí, en relaciones cercanas al cero, tenía un material como el corcho. Y aquí en 0.5 tenía materiales como el caucho, ¿cierto? Esto en función de la deformación interrelativa. Profe, qué pena, se le está cortando el audio. ¿Será a mí nomás? ¿Se escucha bien? Mi profe ahí se escucha bien. Yo escucho bien. Bueno, voy a repetir entonces. Lo que nos preguntaba el compañero es que si eso aplicaba a un material específico o a cualquier material. Entonces,
Esto Poisson lo hizo con todos los materiales que pudo, mejor dicho. Esos valores están entre 0.5 y 0 como valores teóricos. No hay un valor que sobrepase el 0.5. Y él lo que encontró es que en su valor extremo, en el mínimo valor de su relación, estaba un material como el corcho, ¿sí? Y en un valor, en el extremo superior, estaría el caucho. Si nosotros quisiéramos relacionar esto, podríamos ver lo que es el concreto y lo que es el acero, haciendo las veces a los elementos que más utilizamos nosotros en la construcción. Mi concreto, entonces tendrá un valor de aproximadamente teórico de 0.2 y mi acero teóricamente tiene un valor de 0.3. Sin embargo, el acero va a depender de en qué zona del diagrama esfuerzo de formación nos estemos encontrando. Estos valores, hagamos alusión de que están relacionados o están en función de la zona lineal de los materiales. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque pues cuando yo tengo cedencia en el acero, seguramente voy a tender a ser como un material como el caucho. Y mi material que es más rígido, que es el concreto, pues va a tender a ser como un corcho. Entonces, entre más, digámoslo así, flexibles, de más deformables puedan ser, pues el valor estará llegando a este límite máximo, que es 0.5. Es decir, mi acero cuando yo esté en cedencia va a ser de 0.5. Pero en general, todos los materiales se pueden clasificar entre esta escala de 0 a 0.5 en función de su relación de Poisson. Y es un valor o es una relación muy importante porque a partir de esta yo voy a relacionar en función de estos límites, entonces quedará cualquier material que nosotros utilicemos. ¿Listo? ¿Sí queda clara su pregunta o lo confundí más? Monitor. No, y ya queda resuelta, Inge. Muchas gracias. Listo. Entonces, vamos a ver algunos valores teóricos que tenemos nosotros y cómo los podemos encontrar en los libros. Entonces, bueno, aquí tengo que este comportamiento es fácil de ver en materiales como el caucho, sin embargo, otros materiales como los metales suele ser más difícil de apreciar. Para eso se necesitan diferentes instrumentos de medición sensibles en los laboratorios. Entonces, vamos a hacer referencia a estos deformímetros o estas celdas que nosotros teníamos o este extensómetro. Claro, en un material metálico, pues seguramente, o en el concreto, llegar a mirar y ver cómo se deforma tanto lateral como longitudinalmente el material va a ser complicado. ¿Sí? En un caucho nosotros sí lo deformamos y con la mano nos damos cuenta que efectivamente hay una reducción en su sección transversal si lo tensionamos y existe entonces un alargamiento, pero verlo en el acero y sobre todo cogerlo con las manos, eso no lo podemos hacer. Entonces ahí necesitamos instrumentos de medición como estos extensómetros o celdas de carga, o string gauge mejor, para poder evaluar cuáles son esas deformaciones por cada carga que le estamos aplicando a nuestro material y poder calcular esa relación de Poisson. Entonces aquí lo que les hablaba, los valores típicos de esta relación estarán entre 0 y 0.5 y este es solo constante en la región elástica. Es decir, esos valores que estamos colocando y de los cuales hablamos, los podemos relacionar es únicamente para la zona lineal de los materiales. Pero, por ejemplo, el acero estructural va a depender en qué zona se encuentre. Entonces, en la zona lineal vamos a hacer referencia a que es 0.3. Sin embargo,
en la fluencia puede llegar a ser hasta de 0,5. Es más tirando a ser como un caucho en la zona de excedencia, ¿sí? Que tirando a ser un material rígido como mi concreto. Entonces aquí tenemos ese punto de comparación entre los dos. Entonces depende de la zona en la cual nos encontremos, ese material puede llegar a cambiar. Y solo es constante en la región elástica donde hay una proporcionalidad entre su esfuerzo y su deformación. Eso es lo que nosotros encontramos típicamente en los libros. Esta es una tabla que tomé del libro de Gear, el cual estamos teniendo como guía, donde no solo tenemos módulos de elasticidad, sino también tenemos relaciones de Poisson. ¿Listo? Entonces aquí sí vamos a tener el concreto a compresión, que es como lo caracterizamos, porque ya sabemos que a compresión pues tiene unas propiedades interesantes, pero atención, no nos importa, no nos interesa mucho, dado su bajo nivel de esfuerzo que puede llegar a soportar. Por eso es que utilizamos el acerito, atención, y nuestro concreto a compresión. Y aquí estarán entonces los valores de los cuales hablamos. Si nos damos cuenta, el valor que tomamos en las modelaciones matemáticas de 0,3 para 0 y 0,2 para el concreto son los valores, los extremos superiores en cuanto a las relaciones de Poisson teóricas y que son de la zona lineal y son constantes. Aquí vemos entonces diferentes valores en cuanto a su módulo de elasticidad y en cuanto a la relación de Poisson que puede llegar a poseer diferentes elementos. Listo. Entonces, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? Ah, señor. Listo, la idea entonces, ¿cuál es? Vamos a hacer uno o los dos ejemplos y resolver las dudas que tengamos del taller. Quiero resolver las dudas del taller hoy para poder dejar estos dos ejercicios que no me los presentan, solamente quiero que los planteen, los analicen y poder dedicar esta clase y la siguiente a solamente solución de ejercicios de cara al parcial del día sábado. El taller, por favor, me lo envían al correo con los nombres de los integrantes, máximo 3 personas. De la misma manera, o lo ideal sería que fueran los mismos grupos del laboratorio o que van a conformar para los laboratorios, pero no hay problema. ¿Listo? Entonces, veamos este ejemplo de aplicación que va a estar relacionado con ese concepto de parcialmente elástico y comportamiento elástico en materiales. ¿Qué dice nuestro ejemplo número 1? Dice, una barra con una longitud de 2 pulgadas está hecha de un acero estructural que tiende a gran esfuerzo de formación unitaria, como se muestra en la figura. El esfuerzo de fluencia del acero es de 250 megapascales y la pendiente de la parte inicial lineal de la curva esfuerzo de formación unitaria, módulo de elasticidad, es 200 gigapascales. La barra se carga axialmente hasta que se alarga 6.5 milímetros y luego se quita la carga. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la longitud final de la barra y su longitud original? Entonces, dice aquí, sugerencia, utilice los conceptos ilustrados en la figura 1.18b. Bueno, es del libro, pero nosotros vamos a ilustrar los conceptos o el concepto que vimos a partir de ese diagrama esfuerzo de formación. Entonces, quiero escucharlos. ¿Cómo resolverían este ejemplo? ¿Cómo resolverían este problema? ¿Quién nos quiere plantear algo? Profe, pues ahí tendríamos que empezar sacando el esfuerzo al que es sometida la barra, teniendo en cuenta el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo de deformación que nos están dando ahí, pero pues tocaría en las mismas unidades, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que analizar es, bueno, ¿esto realmente va a tener diferencias entre la longitud final y la longitud original? ¿Ustedes creen que sí o que no?
Sí, muy mínimas, pero sí va a tener, ¿no? Pues eso es la única manera de decirlo es dándole algún valor a esto. Entonces, ¿cómo le vamos a dar algún valor? Nosotros sabemos que nuestra deformación unitaria que es igual. Nuestra deformación unitaria que es igual. Esa es igual a 200 gigapascales, profe. No. A 250 megapascales. Espere, profe. Es una... Fórmula. 250 megapascales. La formulita. ¿Cómo es la deformación unitaria? Deformación sobre Longitud. o longitud inicial. Deformación total sobre longitud. Eso, así. ¿Cuál es la deformación a la que se está llevando esta prueba? Digamos que realmente aquí no nos dice solamente que es un acero, nos dice si es a tensión o a compresión. ¿Sí? Pues no nos interesa porque no vamos a evaluar si la sección transversal se ensancha o se acorta, pero lo que sí vamos a analizar es la diferencia de longitudes. Entonces vamos a suponer que esto se está generando en un ensayo de tensión. Vamos a suponerlo. No me lo dice, pero yo lo voy a suponer. Es un ensayo de tensión. Es un ensayo de tensión. Entonces, ¿qué va a pasar con mi elemento estructural? Pues si es un ensayo de tensión, ¿qué va a pasar? Es que se deforma, va a tener una deformación, ¿cierto? Un alargamiento producto de esa carga. Ese alargamiento nos dice que por la carga va a ser igual a 6.5 milímetros. ¿Sí? A 6.5 milímetros. Y que la longitud original nos dice aquí que es 2 pulgadas. Esta longitud no se la inventan porque sí. Aprovechando este ejemplo, vamos a decir que, o no decir, realmente en el ensayo de tensión a las limitantes también que tenemos nosotros allí, que sería bueno que ustedes referenciaran, es que el ensayo se hace bajo la normativa, es con longitudes de 2 pulgadas. Sin embargo, nosotros por la máquina en la cual vamos a realizar el ensayo, no podemos utilizar 2 pulgadas. Tenemos que utilizar una longitud mayor porque las mordazas no dan para una probética tan pequeña. Aquí me voy a volver porque es importante que tengamos en cuenta esto. ¿Dónde veo reflejadas esas 2 pulgadas? Pues miremos acá. Aquí si yo me doy cuenta, seguramente estos serán unos 5 centímetros más o menos. Y aquí seguramente será esa medida estándar. Esta longitud que yo estoy teniendo acá será la longitud a ensayar. La otra cosa será cuánto mide las agarraderas y esa probeta está así. Entonces, lo que hacen realmente en ese ensayo es tener aquí en la parte de las agarraderas, una sección transversal más grande, garantizando que la falla ocurra en donde tengo menos área, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya sabemos que el esfuerzo es igual a una fuerza sobre un área. Entonces esto lo maquinan y las probetas las llevan, digamos, ya estandarizadas y maquinadas para poder realizar este tipo de ensayos. Nosotros no vamos a hacer eso, vamos a utilizar una máquina universal, por eso la longitud que pedí o que había pedido cuando hablábamos del laboratorio era de 30 centímetros, ¿sí? Pero era para que viéramos el comportamiento aproximado y cómo nos iba a dar ese gráfico. Entonces, también aquí hay algo diferente a lo que tenemos nosotros en las pruebas estándar, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Es decir, nosotros no vamos a seguirnos de esa norma, sino que vamos a aplicarlo es a la máquina universal que tenemos disponible en la universidad. Por eso es que aquí hablan de esas 2 pulgadas. Esa es la medida
real que nosotros vamos a aplicar o la cual deberíamos realizar los ensayos para que tengamos en cuenta. Bueno, entonces, la longitud acá, si nosotros hacemos la conversión a milímetros de esas 2 pulgadas, ¿cuánto es? 254, es decir, serían 508. 30.0. Ah, pero 50, 508, profe. 508 centímetros, pero en milímetros serían 50.08. 50.088. 50.8, profe, qué pena. 50.8 milímetros. Esta sería entonces la longitud de nuestra probeta. ¿Sí? Entonces, esta relación nos va a decir que tenemos una deformación unitaria igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos da esa división ahí? Ah, ya. .13, profe. 0.0. 13. 0.013 o 0.13. 0.13. 0.13, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces, si nosotros vemos esta deformación aquí en este gráfico, que lo máximo que se presenta es 0.006, ¿qué quiere decir esto? Que seguramente mi acerito o mi material no está acá, sino que ya llegó aquí, por aquí en algún punto, no sé, pongámosle, antes de su esfuerzo último, o antes de su esfuerzo de falla, no se llevó a la falla, y ahí se tomó esa deformación. O ahí se alargó los 6.5 milímetros, y aquí estará esa deformación de 0.13. Aquí le falta más a nuestro gráfico en el libro, ¿cierto? En función de lo que estamos obteniendo. Cuando llegó entonces aquí a estos 0.13 de formación unitaria, ¿qué pasó? Entonces, esto lo que hizo fue, quitaron la carga. Entonces aquí viene la descarga de mi material, producto de la carga a la cual fue sometido. ¿Y esto a qué se me va a parecer? Entonces, de aquí es 0 hasta donde llegó descarga, no es 0.6, no, simplemente es por el ejemplo que estoy colocando, voy a tener una deformación unitaria residual, ¿cierto? Y de ese punto a los 0.13 tendré una deformación unitaria que es de mi zona lineal. ¿Y eso a qué se me parece? Pues si yo voy acá a lo que vimos hoy, hay que hacerle, este no me interesa, este sí me interesa. Si yo hago referencia, esto se me parecerá a este gráfico, donde tengo una deformación interresidual que será la que queda permanente y producto de esa descarga tengo una deformación lineal que es la recuperación elástica, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tengo que buscar. Ya por ese valor de deformación, sé que se sobrepasó su límite de proporcionalidad y sé que mi material, entonces sale el rango lineal. ¿Por qué? Porque el mismo programa me está diciendo, mire, el esfuerzo de fluencia es de 250 megapascales. El esfuerzo de fluencia es de 250 megapascales. Miremos nosotros cómo era nuestro gráfico de esfuerzo de formación típico para el acero estructural. ¿Cómo era eso? Fíjense. Aquí yo me doy cuenta que entre A y B tengo el esfuerzo de fluencia y el límite de proporcionalidad. Si yo ya sobrepasé ese valor, ya estoy por aquí en una deformación unitaria más grande, no en la de fractura, sino por aquí, pongámosle. Quiere decir que mi material va a tener deformaciones permanentes o no las va a tener. ¿Se recupera o se deforma permanentemente? Les pregunto.
si ya se sobrepasó este valor B. De forma permanente. Sí, Se hace de forma permanente, Sí, profe. profe, se deforma. permanentemente X o Y de formación. Entonces, quiere decir que esto que estamos viendo acá, uy, esto no. Sino aquí mi problema ya sobrepasó el límite de proporcionalidad y por mucho, porque mira, el límite de proporcionalidad de la deformación unitaria está menor a 0.002 y la que nos está dando el ejercicio es 0.13. Entonces, ya ese material tiene deformación permanente. Ahora, ¿cómo encontramos esa diferencia o cómo sabemos cuál es la deformación que quedó definitiva en mi material? ¿Qué debo plantearme yo? Entonces, para resolver aquí el problema, vamos nosotros a irnos a Matcad y resolveremos esto. Y aquí estamos haciendo un desorden de todo. Entonces vamos a irnos a Matcad y trataremos de resolver de mejor manera esto. Bueno, entonces lo primero que hicimos fue calcular la deformación unitaria final, pongámoslo, que es producto, ¿cierto?, de este alargamiento que tenemos porque nos dice que la barra se carga axialmente hasta que se larga 6.5 milímetros. Es decir, esa deformación epsilon final va a ser igual a los 6.5 milímetros dividido los 50.8 milímetros que tiene, que es la que ya habíamos calculado. ¿Listo? Entonces, epsilon final es igual a 0.138 como nos había dicho la compañera. Ahora, yo lo que quiero es encontrar hasta qué valor de deformación es el que se va a recuperar, ¿sí? Para poder evaluar cuál es la longitud final de la barra. Si nosotros vemos acá nuestro gráfico, bueno, lo borré, ¿sí? Existe entonces una deformación que llamamos nosotros deformación residual y una recuperación elástica. Entonces vamos a llamar acá a que esto de aquí a acá será mi epsilon residual y que esto que tengo de acá a acá será mi epsilon lineal o elástica. ¿Listo? Entonces voy a calcular estas dos. ¿Para qué? Para saber finalmente si yo sé que epsilon es igual a una deformación sobre una longitud, encontrar entonces la longitud final de mi elemento estructural. ¿Cierto? En este caso de mi acero. Eso es lo que voy a buscar yo. Entonces me voy a plantear eso. Pero mi duda surge entonces aquí, ¿cómo encuentro yo esto que borré acá? Mi deformación residual. ¿Cómo la encuentro? ¿Esto cómo lo encuentro? ¿Ah? Profe, pues de la relación que hay entre el esfuerzo de fluencia y, ay, ¿cómo se llama este? Y la deformación, no, ese no es deformación unitaria.
¿Mm? ¿Cómo podemos encontrar esa deformación residual? ¿O qué debemos encontrar primero? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo debemos plantear? Ya tenemos aquí una deformación final. Ujú. ¿Cómo encontramos esa longitud final o qué tendremos que hacer allí? ¿Cómo planteamos eso? Entonces, miren, vamos a encontrar la deformación lineal. Sí, la que hablamos anteriormente. Entonces, ese épsilon lineal aquí va a ser igual. ¿Cómo encontramos la deformación lineal? Dice ustedes que nosotros aquí habíamos dicho que en la zona lineal, esta es la zona lineal de nuestro material, ¿cierto? La zona lineal, había algo que la pendiente de esa zona lineal a que era igual a mi módulo de elasticidad. ¿Qué es eso del módulo de elasticidad? Pues la pendiente de la parte inicial lineal curva esfuerzo de formación unitaria, que es 200 gigapascales. Es decir, para este ejemplo y para cualquier acero, mi módulo de elasticidad será igual a 200.000 megapascales. ¿Y qué podemos nosotros aplicar en la zona lineal? ¿Qué ley hemos visto que aplique o que se pueda definir ahí en un diagrama esfuerzo de formación unitaria en la zona lineal? ¿Cuál es la ley que podemos ver nosotros que se puede aplicar acá? ¿Cómo se llama esa ley? La ley de Hooke, profe. La ley de Hooke. La ley de Hooke. ¿Y qué es la ley de Hooke? Que mi esfuerzo es igual a mi módulo de elasticidad por mi deformación unitaria. ¿Y cuál es la deformación unitaria que tengo acá? La que nosotros leímos como apellido, épsilon lineal, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser mi esfuerzo? Pues si mi esfuerzo es igual a una fuerza sobre un área y el esfuerzo máximo que yo tengo acá es este, que es el límite de proporcionalidad, y yo ya vi en mi gráfico esfuerzo de formación que ese límite de proporcionalidad y esfuerzo de fluencia están ahí pegaditos, están muy cercanos. Entonces ese esfuerzo va a ser el esfuerzo de fluencia del acero. Si yo esta relación de esta ley despejo a mi épsilon L, ¿qué me va a quedar? Que es igual a mi esfuerzo sobre mi módulo de elasticidad. Es decir, llevándolo acá a nuestro problema, mi esfuerzo de fluencia es 250 megapascales, ¿cierto? Dividido en 200.000 megapascales, que será mi módulo de elasticidad. ¿Sí? Es decir, mi deformación lineal va a ser igual a 1.25 por 10 a la menos 3. Que podemos ponerle, si quieres, más valores para que la veamos. ¿Sí está claro acá? ¿Sí entendimos esto? Sí, señor. Listo. Entonces tenemos la deformación lineal. ¿Qué nos indica esa deformación lineal? Más allá de ese valor, ¿qué es lo que nos quiere decir eso? ¿Qué es lo que nos quiere decir esa deformación lineal? Si nosotros miramos acá, aquí en el gráfico que nos dio el problema, bueno, entonces eso sí ya se parece más a lo que nosotros teníamos. Miren, ese 0.0125 sí está como por aquí, donde tenemos nuestra zona lineal.
¿sí? Porque es que este valor sí no está ahí en ese gráfico. Pero este sí. Este sí está en la zona lineal. Es más allácito del 0.01. Ese valor sí corresponde. Este valor sí se sale de este gráfico. No está acá. ¿Sí? ¿Y qué nos quiere decir ese valor de deformación lineal? O sea, en sus palabras, ¿qué entendemos por eso? Que hasta ahí llega el comportamiento elástico, profe. O sea, que Exacto, o se sea, vuelve a hasta ahí recuperar. se recupera. Eso es lo que yo quiero que entienda. Hasta ahí mi material se vuelve. Si yo no llego a sobrepasar esos 250 megapascales, ¿sí? Si no llego aquí a 200, llego aquí a 240, lo que espero es que una vez retire la carga, vuelve aquí a este 0,0. Es decir, no hay deformación permanente, es decir, no existe cambio en su sección transversal. Pero ahora vamos a calcular esa deformación unitaria residual. ¿Cómo encontrarle la deformación unitaria residual? ¿Cómo será esa deformación unitaria? ¿Cómo la podré encontrar? Epsilon R. La deformación unitaria final menos la lineal. Eso. Entonces será mi deformación unitaria final menos mi deformación unitaria lineal. ¿Sí nos queda claro el por qué? ¿Sí está claro por qué? Porque lo que dice la compañera es verdad o no. ¿Sí o no, muchachos? Señor. Los demás. Profe, me pregunta, lo que ya estamos queriendo decir es que una vez quitemos la carga, él va a regresar hasta los 0,00520. O, perdón, a la diferencia de estos dos, de esta resta. La diferencia de estos dos. Eso es lo que queremos decir. Cuando se retira la carga llega hasta esta diferencia. Tal cual como nuestro gráfico de comportamiento parcialmente elástico nos está indicando. Fíjense ustedes allí lo que vamos a ver representado. ¿Por qué eso? Porque miren. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Esta es la deformación. Cambiar aquí el color. Esto que tenemos acá es mi deformación total, ¿cierto? Lo que calculamos nosotros no sé si lo que calculamos nosotros fue esta deformación lineal. Entonces, ¿cómo encontramos esta deformación residual? Pues entonces, la deformación residual, si la deformación residual más la deformación lineal es la deformación total, pues entonces, ¿qué va a ser? La deformación residual va a ser igual a mi deformación total menos mi deformación lineal. Y lo que quiere decir el compañero está en toda la razón. Descargo mi material y ¿a qué punto llega? A la deformación unitaria residual. ¿Sí está claro para todos? Listo, profe, gracias. Listo. Listo. Entonces, si ya sabemos eso, pues podremos aplicar esto de manera muy fácil. Entonces,
Deformación unitaria. Deformación unitaria residual, entonces va a ser igual a 0.0127. Si me cuenta, pues la diferencia es casi eh, imperceptible, seguramente. Seguramente la diferencia va a ser de milímetros o... es muy poca. Ahora, si nosotros analizamos esto con el comportamiento real de 1 a 0, pues esto tiene mucha validez, es muy cercano a lo que realmente vamos a tener. ¿Por qué razón? Volvemos a nuestra presentación de PowerPoint y vamos a hacer referencia a esta grafiquita. Entonces yo les decía, vea, esto es lo que ustedes van a esperar de ese ensayo, del primer ensayo. Una zona lineal que seguramente no va a ser una línea recta cuando la hagan en una gráfica en Excel, sino que más bien tenga aquí poca deformación unitaria. Y sí vamos a ver una zona no lineal o un comportamiento donde podemos tener un comportamiento no elástico en el material, dependiendo del tipo o la carga, el esfuerzo al cual lo sometamos. Y eso nos hace pensar que no podemos trabajar únicamente con la zona lineal de los materiales porque estamos aprovechando casi que en su mayoría el comportamiento ante cargas externas del mismo. Es por esa razón que los códigos y que el método de resistencia, hablando del concreto reforzado, el método de diseño, ahora se basa en la resistencia última y no en los esfuerzos admisibles. Cuando se habla de esfuerzos admisibles, se tenía en cuenta solamente la zona lineal de material. Miren todo el material que se desaprovechaba. La resistencia última trata de aprovechar en algo esta zona no lineal, por eso tenemos secciones menores y por eso es más aceptado y tiene un buen comportamiento. Entonces, es un buen diseño, aprovecha mejor el material y no solamente tengo este pedacito de acá que es la zona lineal donde diseñaban antiguamente. ¿Listo? Entonces, esa es la razón por la cual quería que viéramos nosotros este concepto antes de abordar ese problema. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la longitud final de la barra y la longitud original? Entonces, para eso, vamos a basarnos en lo que ya sabemos, que es que mi deformación, en este caso la residual, va a ser igual, entonces, a la deformación permanente de la barra, ¿cierto? Sobre la longitud inicial. Entonces, vamos a plantear eso acá. Entonces, longitud final de la barra. ¿Cuál va a ser la longitud final de la barra? Entonces, primero tenemos que calcular esta deformación permanente, ¿cierto? Una vez se retira la carga, axial, pues aquí va a ser igual. Entonces, mi épsilon, mejor despejemos de una vez. Mi deformación permanente va a ser igual a épsilon r, ¿cierto? Por la longitud L de la barra. L no lo he definido. Este L no lo he definido, ¿cierto? Les voy a colocar que la longitud de mi barra L va a ser igual a 50.8 milímetros, para que no tengamos problema, que no habíamos definido esta constante. Listo. Y ya tenemos nuestra deformación residual, por lo tanto, la deformación permanente en esa barra va a ser igual a 6.436 milímetros. Entonces, una diferencia muy pequeña. Y en segunda instancia, ya podré calcular la longitud final de la barra. La longitud final va a ser entonces igual a la longitud inicial,
más mi deformación permanente. Es decir, mi longitud final va a ser igual a 57.236 milímetros. Eso es lo que voy a tener yo como longitud final de mi barra. Si yo lo comparo entonces con la longitud inicial, que es 58, bueno, aquí la tenemos 58.8 milímetros, entonces yo tengo un incremento de 6.4 milímetros que finalmente se van a repercutir en la longitud final del elemento estructural. Y esa será entonces la diferencia entre esas longitudes. La diferencia es de 6.436 milímetros. ¿Sí está claro? Sí, señor profe. Listo. ¿Tenemos alguna duda con la solución del ejercicio? No sé bien. Listo, muchachos. Yo quiero primero que resolvamos entonces las dudas que tengamos del taller para proceder a los demás ejemplos de aplicación. Bueno, como ejercicios recomendados, vamos a hacer acá en el libro de Git, perdón. Vamos a realizar el ejercicio de ley de Hooke y relación de Poisson, el ejercicio 1.5.1 y el ejercicio 1.5.4. ¿Listo? Como ejercicios recomendados para que resuelvan, para que planteen de aquí al jueves y que podamos resolver las dudas respectivas de esos dos ejercicios en la siguiente sesión. Si es necesario, hacemos alguno de los dos. Pero la idea es que los planteen, los revisen. Aquí vamos a realizar el ejercicio 1.53 y esos dos quedarían entonces para resolver dudas o hacer alguno de los dos. O los dos si nos alcanza el tiempo. ¿Listo? ¿Qué dudas tienen del taller? Profe, yo no supe cómo hacer el ejercicio 1.2.11. ¿Cuál es ese? Ah, bueno, eso es muy fácil. Ese es el de la losa en L, profe. Uy, eso está. O sea, yo lo hice por varios métodos. O sea, intenté aplicar lo que usted nos ha explicado, pero la verdad no. Para este ejercicio, tienen que tener muy claro la estática para poder entonces encontrar lo que son las tensiones en cada uno de los cables. Realmente eso es lo complicado del ejercicio. Encontrar la tensión aquí en este cable y en este cable. Una vez uno ya tiene las tensiones, pues aplica que el esfuerzo es igual a la tensión, o el esfuerzo 1 va a ser la tensión 1 sobre el área del cable 1. Cada cable tiene la misma sección transversal, tiene la misma área. ¿Sí? Entonces no tiene problemas con eso. Lo que hay que encontrar es cada una de las tensiones en cada uno de los materiales. ¿Y cómo se encuentra eso? Pues nosotros tenemos que, a partir de los cosenos directores, encontrar estas coordenadas de cada uno de los puntos. Bueno, aquí incluso nos dan las coordenadas. Solamente es que encontremos la relación entre esas coordenadas y las fuerzas, que es lo que veíamos nosotros en estática. ¿Cierto? Y listo. El peso de la placa. A ver, el peso de la placa entonces lo podemos definir acá. Y nos dice que revisemos el apéndice H. Digamos, nosotros ese gamma, el peso específico del concreto, podemos tomarlo como 24 kilonewton metro cúbico, ¿cierto? Con este valor Okay. podemos trabajar. Pueden trabajar el problema en sistema inglés o en sistema internacional. Si ya quieren, pueden hacer esta conversión o lo toman del apéndice que El tenemos. del apéndice es 150 libras por pie cúbico. Eso. 150 libras por pie cúbico. Eso, cualquiera de los dos lo pueden tomar.
Ok. Pero entonces aquí lo importante es encontrar las tensiones. Las tensiones. Que eso sí es estática. Revísenlo igual. Si tenemos dudas de cómo encontrar las tensiones, pues hacemos este ejercicio el día jueves. No hay problema. Listo, profe. Pero la idea es que revisen esos conceptos de estática porque si los van a necesitar acá. ¿Qué otra duda tienen? Voy a enviarles el libro de Beer para que se guíen y puedan encontrar entonces las fuerzas internas o las fuerzas de tensión en cables que en 3 dimensiones. Que hay ejemplos donde le explican a uno muy sencillo y paso a paso lo que deben hacer para solucionarlo. ¿Qué otra duda tienen? Profe, ¿se me puede hacer un favor? Qué pena reenviarme al WhatsApp ayer. Lo que pasa es que en el enlace que estaba ahí no me permite abrir. Gracias. ¿El enlace de qué, perdón? El enlace que aparece en el grupo de WhatsApp de Resistencia no me permite abrir digamos, como el archivo. No sé si es que no está cargado en PDF o en algo así. Si me hace el favor, qué pena. Para reenviar el taller. ¿Pero es el enlace de que del libro o de la clase o...? No, profe, lo que pasa es que, digamos, yo entro ahí me envió el compañero el monitor, el libro, el taller y el enlace. Lo que pasa es que cuando yo entro al taller, pico ahí en el taller, no me permite abrir. No sé si es que no está bien guardado o algo por el estilo. No puedo ver el taller, mejor dicho. Su lo grabo con la plataforma No, o no, en otro. yo les envié solamente los puntos del libro de PDF. O sea, yo les envié 4 puntos, que era el punto 1.2.1, 1.2.6, punto 2.11 y el 1.4.2. Y son del libro que les envió el monitor en PDF. 1.2.1, 1.2.6, 1.2.11 y 1.4.2, ¿verdad? Sí, pero este 1.4.2 ya lo hicimos, ya que me fue el... Vale. Hagan el 1.4.1, ¿listo? Ok, Eso para todos, por favor, porque ya hicimos aquí el 1.4.2. ok, muchas gracias. Listo, usted. ¿Alguna otra duda, muchachos? Yo pensé que me iban a bombardear hoy con preguntas. De pronto el jueves, profe, yo creería. Sí, igual la idea también del jueves es eso. Yo no les voy a llenar con más tema porque el parcial es el sábado. Pues yo lo que quiero es que háganlo el taller, hagan estos 2 puntos que les coloqué como sugerencia. Eso no es obligatorio entregarlos. Si los quieren entregar, los entregan, pero no es obligatorio entregarlos. Y hago ejercicios. Si de pronto, eh, repasando los conceptos de estática, no recuerdan bien y quieren que lo hagamos, lo hacemos. Aquí lo hacemos rápido, lo hacemos para un cable y ustedes ya pueden hacer los demás. Y aquí lo hacemos rápido para que lo entiendan. Y hacemos uno de relación de Poisson o dos, los que nos dé el tiempo. Pero necesito es que hagan ejercicios para poder resolver dudas y aprovechar estos espacios de cara al parcial del sábado. Recuerden, parcial es el sábado. ¿Qué temas? Entonces, es esfuerzos normales, eso de comportamiento en materiales, diagramas de esfuerzo de formación y relación de Poisson. Y no los voy a llenar con más tema para dejar para el segundo parcial esfuerzo cortante, formación en tarea cortante. Vale, profe. Listo, profe. Bueno, pero tenemos dudas, muchachos.
Profe, pues yo creería que solamente es como repasarle las tensiones, que es lo que estoy viendo de ese ejercicio. Bueno, repásenlo. De igual manera, ahorita de una vez le voy a enviar al monitor entonces el libro y les indico en qué página para que lo revisen. Pero ¿qué les digo? No hay problema con que lo hagamos. Pero yo quiero es que lo repasen ustedes y que ya vengan es con las dudas para que pues sea fructífera la clase. Entonces, si no hay más dudas, muchachos, por hoy vamos a dejar hasta acá. Vale, profe, muchísimas gracias. Y nada, nos vemos el jueves para resolver todas las dudas. Espero que ahí sí me bombardeen con muchas preguntas al respecto. Profe, una cosita. Lo que pasa es que un compañero me escribió que o sea, no le han dado la respuesta, pero cree que se enfermó con lo del COVID. Sí. Y pues me dijo que no podía estar en la clase porque pues no está viendo como muy bien. Entonces no sé qué le digo pues, con respecto al el parcial del sábado. No, pues igual él, digamos, tiene la excusa del virus, de estar enfermo, entonces depende cómo se sienta. Si no se siente en condiciones para presentarlo, que por favor me escriba un correo y que, pues si tiene exámenes o lo que le hayan hecho, que me lo envíe como soporte para poder programar el parcial. ¿Listo? Vale, profe, le aviso. Gracias. Bueno, usted. Bueno, chicos, entonces nos vemos el día jueves. Y ahorita yo les subo esta presentación allá al canal para que la tengan. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Que estén bien.